Es hora de dar el siguiente paso. Destaca en el mundo laboral y alcanza el siguiente grado académico estudiando en nuestra escuela de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres. Ciencias de la Comunicación. Maestría en Población, Comunicación y Desarrollo Sustentable. Maestría en Periodismo y Comunicación Multimedia. Maestría en Relaciones Públicas. Doctorado en Relaciones Públicas. Turismo y Hotelería. Maestría en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo. Doctorado en Turismo. Psicología. Maestría en Psicología Clínica de Niños. Maestría en Psicología del Trabajo y las Organizaciones. Doctorado en Psicología. Expande tus oportunidades profesionales. Nuestros programas te brindarán conocimientos especializados y habilidades avanzadas. Más de 60 años de experiencia. Modalidades a distancia y semipresencial. Inversión competitiva. 9 programas especializados. Si estás dispuesto a ser un agente de cambio en las empresas de hoy, aprendiendo los mejores docentes y con una malla curricular innovadora, únete a la Maestría de Psicología del Trabajo y las Organizaciones en la Universidad San Martín de Porres. Mi invitación es para todos los comunicadores que quieran hacer la diferencia y optar por la maestría, por las diferentes maestrías que ofrece nuestra casa de estudios y por el doctorado. Hagamos la diferencia, comunicadores. Sigamos preparándonos. Si te gusta la investigación, si te gusta desarrollar destinos, si te gusta diagnosticar adecuadamente las situaciones vinculadas al turismo y sobre todo si quieres desarrollar este país, estudiar el doctorado en turismo en la Universidad de San Martín de Porres es una excelente opción. Inscríbete ahora, diferénciate y alcanza el siguiente grado académico. Muy buenas noches. Mi nombre es Luz María Flores Cabello, soy coordinadora de los programas de posgrado de Ciencias de la Comunicación. Les damos la más cordial bienvenida al Masterclass de Ciencias de la Comunicación, el rol de la comunicación y las redes sociales en la agenda global sobre cambio climático y desarrollo sostenible, organizado por la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres. Empezamos esta jornada agradeciendo anteladamente a la doctora Amibel Sánchez de Walter, decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, por promover estos espacios académicos. Durante el evento de hoy contaremos con la presencia del destacado ponente, el señor Alfredo Zúñiga Huamán. Finalmente, les agradecemos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas durante la ponencia, de manera que no haya interrupciones ni distracciones de ningún tipo. Vamos a iniciar entonces esta masterclass con la ponencia de magíster Alfredo Zúñiga Huamay, quien es comunicador social, abogado y cuenta con un MBA en Administración de Empresas. Asimismo, es experto en gestión social, sostenibilidad y relacionamiento con stakeholders. Ha trabajado en diversos proyectos para la industria minera y de hidrocarburos, como el proyecto Camisea. Actualmente se desempeña como gerente de sostenibilidad de cementos en Cementos Yura, compañía perteneciente al grupo Gloria. Además, es catedrático de la maestría en Población, Comunicación y Desarrollo Sustentable de nuestra casa de estudios. Le damos una cordial bienvenida. Adelante, profesor Zúñiga. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias por la presentación y también el saludo para todos los asistentes y participantes de esta masterclass. Un gusto encontrarme con ustedes de manera virtual y quisiera, verificar si me están escuchando bien, ojalá que sí, porque vamos a compartir los siguientes minutos, diversos contenidos, diversas ideas respecto al tema que nos reúne el día de hoy. Así que si no hay alguna observación respecto al audio, bueno, vamos a proceder. Todo bien. Vamos a proceder a desarrollar el tema que hoy nos trae a esta reunión. De hecho, muchísimas gracias a la coordinación de Ciencias de la Comunicación, a toda la facultad y por supuesto a ustedes por su interés en compartir este tema que es realmente es un tema de bastante discusión, de bastante polémica, pero también es de bastante necesidad para un buen análisis. Entonces voy a proceder a compartir con ustedes el contenido de esta
masterclass del día de hoy. Y ahí vamos. Entonces, hoy tenemos un tema, en realidad son varios temas, pero lo hemos juntado en un título completo que se llama El rol de la comunicación. El rol de la comunicación, el rol de los medios, el rol de las tecnologías, pero todo es el rol de la comunicación y también de las redes sociales. ¿En qué espacio, en qué campo, en qué mundo? En el mundo del cambio climático, en el ámbito del cambio climático y en el ámbito del desarrollo sostenible. Porque obviamente la comunicación opera para diferentes aspectos de la vida, opera para diferentes aspectos del mundo profesional, y en este caso cumple un rol bien importante en la agenda global, en la agenda mundial sobre el tema de cambio climático, que es un tema que nos interesa a todos, que nos atañe a todos, tenemos todos responsabilidad sobre el tema del cambio climático y también obviamente sobre el tema del desarrollo sostenible. Así que vamos a navegar un poco por este tema con diferentes aspectos, ¿ya? Vamos a ir primero viendo qué es impacto climático, algunos efectos que ya son visibles y que se están evidenciando a nivel del planeta. Luego vamos a pasar a una segunda parte con el rol de la comunicación en la temática ambiental, cómo es que la comunicación tiene un rol importante y hay que identificarlo, ¿no? Cuál es el deber ser y también el ser realmente de la comunicación en esta agenda de la temática ambiental. Y también vamos a pasar por una ruta que se llama cómo es que una parte de la comunicación o una forma de comunicación, que es básicamente la desinformación, que también es comunicación, genera problemas precisamente en este asunto de la preocupación, del conocimiento, de las percepciones sobre el cambio climático. Y ahí vamos a encontrar las fake news, estas noticias falsas o noticias que desorientan y más bien complican lo que debe ser un adecuado mensaje o flujo comunicacional sobre esta temática. Y luego vamos a revisar un poco cómo van las redes sociales sobre el tema ambiental, el tema del cambio climático y cómo es que debiera hacerse un uso responsable de estas redes sociales. Vamos a mirar un poco algunas estadísticas y finalmente veremos algunas recomendaciones sobre qué es lo que se debería hacer en el uso de las tecnologías, sobre todo en redes sociales, ¿no? Y luego vamos a ver un poco cómo es que la tecnología en general puede ayudar al desarrollo sostenible. Es decir, tecnología en el ámbito de la comunicación, tecnología en la información y también en otros aspectos, pero tecnología al fin ayudándonos a sostener digamos, existencia de la especie humana en nuestro planeta. Existencia que se ve amenazada, existencia que hoy en el ámbito del cambio climático resulta un gran desafío, ¿no? Y nosotros nos enfrentamos junto con todas las demás especies que sobreviven en la Tierra a este desafío. Y este es un tema que nos afecta a todos. Obviamente, si no le ponemos atención y lo dejamos pasar, vamos a tener consecuencias muy graves y necesitamos brindar respuestas muy coordinadas, muy contundentes por parte de no solamente los gobiernos, sino también el sector de la industria empresarial, el sector del conocimiento, como son las universidades, y bueno, la ciudadanía en general. Allí también hay una muy fuerte e importante responsabilidad y un rol determinante de los comunicadores del mundo, de los medios de comunicación masiva, de quienes manejan las redes sociales y que se han convertido hoy en los medios de comunicación preponderantes, ¿no? En los flujos de comunicación de las personas o de la especie humana a nivel global. Entonces, realmente el cambio climático se expresa y lo estamos viviendo día a día, año a año, de diferentes maneras. Pueden ser los incendios forestales en la selva, pueden ser las sequías que se presentan en las zonas andinas, por ejemplo, o las tormentas, los huracanes y tifones que se presentan en diferentes zonas, por ejemplo, en la zona del Atlántico, en la zona caribeña, y también, obviamente, en el norte de América también se han presentado en los últimos tiempos mayor cantidad de estos fenómenos naturales. Bueno, las consecuencias son tremendas. Cada uno de ellos deja pérdidas muy graves, afectan a muchísima gente y bueno, eso básicamente es como una respuesta de la naturaleza a la situación de presión en la que se encuentra ahora por precisamente las necesidades de recursos y de consumo que tenemos nosotros los seres humanos. Hay un problema y un espacio que es bastante más sensible, que es los polos.
el Ártico, por ejemplo, ¿no? Y obviamente estos cambios del clima provocados por básicamente el impulso de la actividad humana, ¿no? Los gases de efecto invernadero, ya tienen efectos y consecuencias graves en los glaciares y las capas de hielo en los polos, sobre todo en el Polo Norte, ¿no? Y no es un problema futuro, es un problema actual. Ya está ocurriendo que se reducen las capas de hielo, los glaciares, y esto está generando, obviamente, cambios en el comportamiento de los océanos. De hecho, si esto sigue así, los océanos van a terminar aumentando en su nivel y, bueno, los glaciares y aquí las capas de hielo de los polos van a terminar en cero y vamos a quedarnos sin toda esa biodiversidad que existe ahí, además del equilibrio de temperatura y el equilibrio de suministro de estos elementos como es el agua y el hielo que se necesita para mantener el ecosistema en el que estamos ahora. Sin hielo en los polos, la Tierra sería distinta y obviamente la supervivencia de la especie humana se vería sumamente amenazada. Hay otro esquema y hay otro elemento que está generando también ya afectaciones bien fuertes y todo el tiempo, me parece, ya no es solamente un momento, a los seres humanos y son las altas temperaturas, ¿no? Hay un incremento de temperatura paulatino, pero está creciendo, creciendo, no se detiene y eso propicia desequilibrios en los ecosistemas terrestres, ¿no? También, ya lo dije, en los ecosistemas marítimos. Y bueno, eso es una grave amenaza porque obviamente sobrevivir, por ejemplo, aquí como hay en esta fotografía tomada en Valencia el año 22, hace un par de años nada más, donde el termómetro marca 49 grados, imagínense cómo supervivir con 49 grados en una ciudad llena de asfalto, con muchos vehículos, con tuburizaciones quizás y problemas de suministro de agua, en fin. Yo me imagino ciudades muy grandes pueden verse mucho más afectadas con este tipo de temperaturas. Ya hemos visto en el último verano aquí en la costa de Lima, o perdón, del Perú, cómo es que las temperaturas han ido agobiando a las personas y a los ciudadanos de una manera tremenda. Y eso no se sentía antes. De hecho, verano ha terminado, creo, en la capital de la República hace 3 semanas, 4 semanas. Y ahora, bueno, ha venido un cambio brusco de temperatura, obviamente son los efectos del cambio climático. Entonces, esos efectos básicamente hay que tangibilizarlos, hay que mirarlos con claridad, porque no es solamente que sube la temperatura, que se reduce el hielo y esas cosas, ¿no? En realidad hay temas bien complejos, como por ejemplo esto de la temperatura global, ¿no? Que ha aumentado en 1 grado Celsius. Y esto es básicamente por el aumento de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Quiénes emitimos el dióxido de carbono? Nosotros los seres humanos, las actividades humanas, las industrias que las manejamos nosotros los seres humanos. Y bueno, también obviamente algunas otras actividades como la agricultura o la ganadería, ¿no? Pero en general ya estamos muy cerca del tope. No podemos aumentar más de 1,5 grados más en los siguientes años, porque si no vamos a pasar el límite de existencia en la Tierra. Y eso va a ser un serio problema, ¿no? El océano también se está calentando. La verdad que hay cada vez más niveles de agua con mayores temperaturas y eso estresa y complica la coexistencia de diferentes especies en el mar o en los mares y eso no se está deteniendo. Cada año sigue creciendo o sigue aumentando este calentamiento del océano. Mientras que en las capas de hielo en Groenlandia o en la Antártida, como habíamos visto en las fotografías anteriores de la NASA, hay una reducción constante. O sea, el hielo se va derritiendo y se va cayendo y se va convirtiendo en parte del océano. Y eso complica mucho también. Además de que en cadenas de montañas como la que tenemos en Perú, en la cordillera de los Andes, o la que existe en los Alpes, en el Himalaya, o en Alaska, o en África, los glaciares, es decir, las montañas llenas de hielo, ya no están como antes. Muchas montañas, y aquí nuestra cadena de cordillera que tenemos es un claro ejemplo, ¿no? Han retrocedido los glaciares y el hielo ya no es parte del paisaje en diferentes picos, nevados o volcanes que tenemos en la cordillera.
Y eso es un problema muy serio porque también cambia todo el ecosistema o el funcionamiento del ecosistema en determinadas zonas. Obviamente, sin nieve en el hemisferio norte, ya dije, la Tierra no va a ser lo mismo. Y así, hay otros aspectos bien complejos. Uno de ellos, y no quiero dejarlo pasar, es el tema de la eutrofización. Un término que es un poco técnico, pero habla de la acidificación de los océanos. Y esto significa básicamente que los océanos están pasando a tener un pH, un nivel de acidez mayor. ¿Y saben cuál es el motivo? Los plásticos. Los plásticos que cada vez están yendo con mayor intensidad hacia los océanos, que hay islas gigantes de océanos que tienen o están llenas de plásticos. Y esos plásticos no viven ahí nada más, claro, se demoran 500 o hasta 1000 años en degradarse, pero mientras tanto hay un proceso de descomposición, es un proceso en el cual se van deteriorando, se van haciendo pedacitos, dicho de manera coloquial, y estos pedacitos los estamos conociendo como los microplásticos. Y el microplástico está entrando en todos los seres vivos que los absorben o los consumen en los océanos, y esto también genera, obviamente, una suerte de cambio en el pH del mar. Por eso hablamos de un fenómeno de acidificación del océano. Y esto ha aumentado en un 30% según los estudios que se han hecho en los últimos años. Eso quiere decir que si seguimos llenando el océano de plástico, vamos a tener un océano ácido y con menos cantidad de especies hidrobiológicas. O sea, no va a haber pesca, no va a haber pescado, no va a haber ceviche, vamos a estar en serios problemas. De hecho, ya lo estamos porque ahí cada vez se encuentra en los estudios que se hacen en los tejidos de los peces, se encuentra presencia de microplásticos. Bueno, este asunto, como dije, afecta mucho a la gente, no es que solamente hay afectaciones naturales, pero la gente, las poblaciones sufren muchísimo con estos impactos que cada vez están aumentando más. Y pese a la evidencia, ¿no?, de que el tema del cambio climático es complicado, es una cosa grave para nosotros como especie humana, hay un desconocimiento bastante grande por parte de muchos ciudadanos sobre lo que realmente significa, ¿no? ¿Qué significa este fenómeno? La gente piensa que, bueno, es parte de la vida, hay que sobrevivir, hay que ser resiliente, hay que recuperarse, pero no es solo eso. O sea, es decir, si vamos como vamos, vamos a terminar en una cuestión apocalíptica y muy pronto. Entonces, esto propicia una serie de mitos, pensamientos sobre el cambio climático. A veces hay algunas cosas, digamos, de creencias muy falsas y muy desubicadas que obviamente hacen que cada vez sea menos fácil o menos posible el lograr una guerra o una contraposición al tema del cambio climático, ¿no? Y eso puede ser motivado por mucha información, desinformación interesada de algún sector, o las fuentes no son exactas y finalmente nos llevan a la confusión. ¿Okay? Entonces, vamos, todo este tema del cambio climático se genera como una suerte de tendencia y presión sobre el ser humano, y es el mismo ser humano el que lo ha generado estos cambios o acelerado estos cambios, y requiere pues que tengamos respuestas, no vamos a quedarnos quietos, ¿no? Por ahí quiero presentarles rápidamente lo que es un resultado de una encuesta de percepción de nuestra población. En Perú se hizo una encuesta a nivel nacional para evaluar cuánto conoce la gente, cómo percibe el tema del cambio climático. Y se hicieron encuestas a más o menos 1.570 personas, en el norte, en el sur, en Lima, en el oriente, también en Ucayali. Y bueno, lo que resultó es que tenemos un 92% de la población que sabe o ha escuchado del cambio climático, o sea, tiene conocimiento y tiene conciencia, y eso más aún se nota en Lima y Callao, ¿no? La mayoría de los encuestados dice sí, conozco, sé de lo que se trata, y reconocen obviamente que hay cambios en la temperatura, la contaminación ambiental es un tema con el que convivimos, y también el tema de la capa de ozono resulta siendo para los peruanos un tema de interés. Esto que ya es un tema que se discutió en década pasada, hoy en Perú todavía se discute, ¿no? Y están relacionados a las percepciones de los peruanos, ¿no? Sobre todo en personas que tienen menos de 45 o 46 años, ¿ok? Y bueno, la percepción sobre las causas del cambio climático resalta por causas.
emisión de los gases de los carros, el transporte público, las fábricas, la acumulación de la basura y la tala indiscriminada en la parte oriental del país, ¿no? Y bueno, se evidencian, la gente la siente, la gente siente el cambio climático, evidencia y lo vive cuando hay cambios de temperatura intensos, como el mucho calor o mucho frío, ¿no? Y cuando hay mucho calor o mucho frío y hay esos cambios bruscos, ya sabemos que tenemos cantidad de enfermedades, digamos, respiratorias, y eso genera problemas serios en los sistemas de atención de salud. Entonces, estamos encontrando que la gente sí conoce, sí sabe y más o menos identifica las causas, pero bueno, aquí lo que falta es información. 6 de cada 10 personas consideran que las campañas informativas son acciones que se deberían realizar. Es decir, la mayor cantidad de gente, buena cantidad de gente dice, las campañas informativas, es decir, comunicación, es lo que necesitamos, comunicación correcta, es lo que necesitamos para actuar frente al problema del cambio climático. También hablamos de ahorrar agua, fomentar reciclaje, no quememos los bosques, aumentemos áreas verdes, en fin. Pero fíjense, el mayor, digamos, grupo o la mayor fuerza de necesidad o de lo que se necesita, según los encuestados, dicen, necesitamos más información. Y ahí la comunicación tiene un valor muy fuerte, un rol muy fuerte, ¿no? Es un papel crucial el que tiene digamos, las redes y la comunicación en general, y tiene herramientas muy poderosas, ¿no? ¿Qué podemos lograr con una buena comunicación sobre el cambio climático? Primero, sensibilizar y educar a la gente. Podemos fomentar la participación de la sociedad civil, de los grupos sociales, de las sociedades en general, y también la acción, es decir, no solamente que la gente escuche, sea consciente, sino que actúe. No quiero decir que se movilice y haga marchas todos los días, lo que quiero decir es que tomemos acción colectiva de diferentes temas en el local o en la localidad donde nos toca vivir. Y bueno, generar y compartir conocimientos, eso es súper importante, además de fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia. Transparencia, obviamente, de las empresas y de los gobiernos. Si se trata de sensibilizar y educar, hay varias cosas por hacer, ¿no? Por ejemplo, informar o educar sobre las acciones individuales o colectivas que se pueden tomar para mitigación del cambio climático y, bueno, promover las acciones por el desarrollo sostenible o actividades en pro del desarrollo sostenible. Y si se trata de fomentar participación, fomentar acción de la gente, bueno, se puede movilizar a las personas para que tomen medidas muy concretas. Por ejemplo, organizarse en el barrio para que evitemos mayor cantidad de residuos, ¿no? Apoyar el desarrollo de las políticas y las prácticas sostenibles en el colegio, en el centro de trabajo, en el barrio, repito. Y bueno, la acción colaborativa siempre es muy buena, porque aquí si no trabajamos en conjunto, obviamente no vamos a llegar a buen puerto. Y si se trata de generar conocimientos, hay muchas investigaciones y hallazgos científicos sobre el cambio climático que la gente desconoce. Y es porque probablemente lo que más circula son las especulaciones, los mitos y no necesariamente las investigaciones científicas, quizás por la densidad o el lenguaje técnico. Y eso hace que nosotros los comunicadores tengamos un rol fundamental para aterrizar toda esa información, ¿no? Y facilitar el intercambio de conocimiento en diferentes comunidades y sectores y promover, ¿no?, el desarrollo de soluciones a través del conocimiento y la investigación. Por ejemplo, con el plástico hay un mundo enorme de actividades por hacer y tocaría hacer una reflexión y también tomar acción, ¿no? Y bueno, hay que monitorear el progreso de los objetivos del cambio climático que el Perú, el país, tiene muy claro en su agenda, así como exigir a las empresas que rindan cuentas por sus acciones frente al cambio climático. Y eso significa promover transparencia, participación en la toma de decisiones. Es una tarea muy importante la que tiene la comunicación y los medios. Y no estoy hablando de los medios masivos, televisión, radio, solamente estoy hablando de las redes sociales y de quienes tienen sus blogs o quienes conducen algún sistema o medio de comunicación y tratan esta temática. En el mundo hay un montón, ¿ya? Hay una cantidad enorme de movimientos, de plataformas, de medios y digamos, equipos y gente que se mueve comunicando correctamente lo que es el cambio climático. Aquí en la pantalla les muestro varias que funcionan a nivel mundial. Si gustan ustedes, pueden consultar luego algunas de ellas
La mayoría se mueven en Europa, en Europa Oriental, en Norteamérica algunas, y también en Asia, pero muy pocas. ¿Ya? En Sudamérica hay otro tipo de proyectos o programas o campañas, por ejemplo, lo de la Hora del Planeta, que sí la vivimos todos los años nosotros. Hay otra que es Aire Limpio, y bueno, en el Perú hay una serie de colectivos sociales, además de que el Ministerio del Ambiente promueve también sus campañas y sus mensajes bien estructurados, bien trabajados respecto a lo que es el cambio climático. Y bueno, definitivamente allí hay conciencia pública o conciencia de los públicos. Hay peticiones de activismo, ¿no? Hay plataformas como el change.org, que ahí es donde uno ingresa y hace peticiones de activismo para movilización o para poder tomar alguna acción. Y bueno, está también el grupo amplio, cada vez más amplio, de periodistas ambientales, que son gente de prensa, periodistas, comunicadores, que han estado utilizando las redes sociales para compartir historias, hallazgos, descubrimientos y también obviamente análisis técnicos sobre el cambio climático y sobre el desarrollo sostenible. Y bueno, eso le va a permitir llegar a nuevas audiencias. Eso es bien importante porque digamos que no hay mucha cantidad de personas que se han dedicado al tema de el periodismo ambiental o el periodismo que tiene que ver con la sostenibilidad. Así que, bueno, toca de todas maneras poner acción aquí, y si ustedes quieren obviamente participar y entrar en esta lógica de, oye, ¿cómo es el tema del medio ambiente o el tema de globalización, el desarrollo sustentable? ¿Cuáles son los temas? ¿Qué hace un periodista en esta temática? Esta maestría es muy buena. Y hablando de la maestría, no sé si tenemos ya la intervención a esta hora para que tengamos algunos comentarios precisamente de cómo trabajamos en la maestría esta temática tan interesante. Así que adelante, por favor. Buenas noches con todos los conectados. Mi nombre es Eric Clarkson, soy especialista de marketing de la Escuela de Posgrado y tomaré unos minutos para comentarles acerca de los posgrados en Ciencias de la Comunicación actualmente con modalidad a distancia y semipresencial. Comentarles también que nuestro programa de comunicaciones está acreditado por diversas organizaciones internacionales que aseguran la calidad de nuestro contenido educativo. Nuestro doctorado en Relaciones Públicas ofrece al alumno una formación especializada y avanzada en estrategias de comunicación, desarrollando las habilidades necesarias para sobresalir en el ámbito profesional de manera significativa. Los estudiantes adquieren un conocimiento desde el punto de vista de la investigación científica, lo que les permite desarrollar una perspectiva crítica y avanzada en la gestión de la comunicación organizacional. La maestría en Relaciones Públicas brinda las herramientas necesarias para diseñar, ejecutar y dirigir la comunicación estratégica entre organizaciones y su público objetivo, desde construir una sólida reputación corporativa hasta manejar crisis de manera efectiva. La maestría en Relaciones Públicas te equipará con conocimientos prácticos y teóricos para destacarte en el competitivo campo de las comunicaciones. La maestría en Población, Comunicación y Desarrollo Sustentable es una elección estratégica para tu futuro profesional. En este programa no solo explorarás la intersección entre población, comunicación y sostenibilidad, sino que también adquirirás habilidades prácticas para abordar los desafíos globales más apremiantes. Aprenderás cómo comunicar efectivamente, creando conciencia y promoviendo cambios positivos en la sociedad. Esta maestría te abrirá las puertas a una amplia gama de oportunidades laborales en organizaciones gubernamentales, ONGs, empresas y agencias internacionales que buscan profesionales comprometidos con la construcción de un futuro justo y sostenible. Finalmente, la maestría en Periodismo y Comunicación Multimedia se enfoca en la formación de especialistas capaces de perfeccionar el conocimiento y la práctica del quehacer periodístico con productos informativos de calidad a través del empleo de herramientas multimedia que promuevan el uso eficiente del procesamiento y la divulgación de la información. ¿Por qué estudiar
un posgrado en la USMP. Somos una de las pocas universidades con más de 60 años de trayectoria educativa. Tenemos la inversión más competitiva del mercado a nivel nacional y tenemos 9 programas especializados en las áreas de comunicaciones, psicología y turismo. Nuestra metodología de enseñanza está basada en un sistema de acompañamiento al estudiante. Es en una profunda investigación que será transversal dando al alumno los recursos pedagógicos necesarios, incluyendo el acompañamiento de los docentes, y una metodología de enseñanza enfocada en actividades de aprendizaje dinámico, fomentando una participación activa del alumno. Finalmente, a las personas que se hayan registrado previamente en este masterclass, pronto nuestros asesores especializados se pondrán en contacto con ustedes para brindarles mayor información y resolver cualquier consulta que puedan tener. Los que no se hayan registrado, colocaremos un link de registro en el chat para que puedan hacerlo. Muchas gracias por su atención y buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, ya tenemos ahí el abanico de oportunidades que la facultad y la escuela de posgrado permiten para poder seguir alguna de las maestrías y doctorados aquí. En lo que respecta a la maestría de Comunicación, Población y Desarrollo Sustentable, que es en la cual me toca ser docente, realmente revisamos con bastante profundidad estos temas de los cuales estamos charlando. Y no solamente de manera expositiva, sino hay mucha discusión, mucha investigación, y los participantes terminan acercándose mucho y controlando mucho la temática, los términos, conociendo bastante información, porque estos son temas globales, conociendo bastante información de lo que es precisamente el mundo del desarrollo sostenible o de la sostenibilidad. Muy bien. Luego entonces, de este momento, vamos a continuar con la exposición. Habíamos estado revisando los temas relacionados al cambio climático y la grave situación en la que nos encontramos como humanidad. Habíamos hablado un poco del rol de la comunicación desde sus diferentes funciones. Y cuando hablo de diferentes funciones, hablamos precisamente de informar, generar conciencia, promover la investigación, transmitir la investigación científica hacia el conocimiento de las personas y, bueno, también movilizar y tomar acción en espacios colectivos. Vamos a continuar ahora y lo que quería mostrarles es un estudio que se ha hecho a nivel de Perú. Es un estudio, me dicen si está bien, vemos la pantalla correctamente. Se ve correctamente, profesor. Listo, muchas gracias. Entonces, vamos a ver aquí cómo es que el Perú está, cómo se comporta, ciudadano peruano, el poblador peruano, el compatriota peruano en las redes sociales. Y vamos a encontrar aquí, fíjense, hay una situación bastante singular. Bueno, en diferentes países también sucede algo similar, pero en cuanto a lo que es el Perú, yo quería mostrarles algo que es bien interesante. Y básicamente estamos hablando de los usuarios de redes sociales. Este estudio que se ha hecho en el 2023 muestra que en el Perú hay 22 millones de usuarios de redes sociales. Si en el Perú ya somos 33, 34 millones de peruanos, bueno, 22 de ellos estamos usando redes sociales. Y usamos básicamente la mayor cantidad de estos 22 millones de personas usan el Face. Luego, el TikTok se ha convertido en una de las plataformas bastante más preferidas. 19 millones de personas que hay, usuarios del TikTok. No quiere decir que son distintos a los del Facebook. Es decir, hay gente que tiene Facebook y que tiene TikTok y que tiene Instagram y que tiene todas las demás. Entonces, puede ser que de estos usuarios varios se repitan, pero fíjense el poder de penetración de estas redes sociales en la población. Tercero está el Instagram, con más o menos 8 millones, luego Pinterest con 5, y luego viene LinkedIn, la red profesional, que tiene 3.8 millones de usuarios registrados en Perú. Y bueno, vienen otras, Snapchat, Twitter,
y otras allí que digamos, tienen ya menor predominancia. Pero fíjense cómo es que la mayoría de usuarios está en Facebook y está en TikTok. Esto es realmente interesante para analizar porque, bueno, determina que dónde es que la gente recibe información, dónde es que la gente toma conocimiento de las cosas. Y hay otros datos interesantes, ¿no? Digamos que el 80% de las personas que usan estas redes sociales entran todos los días a usar o a postear o a revisar sus redes. Ahí el estudio habla de que más o menos los peruanos pasamos en promedio 200 minutos al mes navegando en redes sociales. Es un tiempo bastante significativo. Pero bueno, en otros países es mucho más, ¿saben? Por aquí esta es la cifra. Y bueno, ¿qué es lo que consumimos en redes sociales los peruanos? Noticias, información, casi más del 60% de quienes entran a las redes, que han visto ustedes cuáles son, bueno, estamos usando esto para poder saber noticias o consumir noticias. Ya no estamos usando el periódico, el tabloide, ya no estamos entrando necesariamente a escuchar o a ver el noticiero de las 10 o el noticiero de las 11 o el noticiero de la mañana en la televisión o en la radio, sino estamos entrando a la red social para ver las noticias. Y claro, los medios como los periódicos o las televisoras o las cadenas informativas tienen sus páginas en Facebook, tienen sus páginas en Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, a través de esas páginas o de esos canales digitales es que llegan más rápido sus informaciones, las que trabajan estos medios masivos, hacia el público consumidor. O sea, repito, la gente usa estas redes más o menos consumir noticias e información en un 60-61%. Y bueno, algunos lo hacen para entretenerse y otros para comunicarse con amigos, familiares. Y hay un 23%, y este es un dato interesante porque en el Perú todavía este número no ha calado muy fuerte. En otros países están encima del 60-70%, de gente que utiliza las redes para comprar productos y servicios. Aquí todavía estamos en más o menos 20-23%, y claro, hay todavía una suerte de, digamos, distancia de cierto grupo de la población para comprar. Hay otros grupos de la población que sí ya son compradores habituales y todo compran por internet, todo lo compran por las redes. Y bueno, ya se han acostumbrado a trabajar así, a comprar así. De hecho, hay gente que compra en Amazon, gente que compra en AliExpress, en fin, hay cadenas de venta de productos y artículos a nivel mundial enormes, gigantes. Son unos monstruos digamos, de la logística internacional de venta de productos. Y si aquí en nuestra ciudad o en nuestro país alguien quiere comprar un producto que está en esa página y que lo vende tal compañía, simplemente por la propia página uno puede comprar artículo y los equipos de logística de esa compañía lo van a hacer llegar a nuestro domicilio donde estemos, se los aseguro. Y de hecho el mundo del delivery o de las entregas de productos por delivery se ha, digamos, destapado y se ha disparado totalmente en los últimos años. La pandemia se encargó de disparar ese factor y hoy ese grupo digamos, de negocio, de clúster del negocio de las redes está mucho más desarrollado y consolidado también. Aunque hay otros sectores que utilizan estas redes para engañar a la gente y en vez de solamente cobran, pero nunca envían los productos, ¿no? Nunca cumplen con entregar los productos adquiridos. O hay gente que también, hay compañías que venden cosas que nadie utiliza o que van a durar simplemente 1, 2 días o 5 días. Créanme, hay gente que ha comprado cosas y simplemente las ha utilizado 1 o 2 días y ya se malograron o se rompieron o se deterioraron. Es decir, hay de todo en este mundo de la compra de productos y servicios por Internet. Pero bueno, es la parte menor. Por ahora, los peruanos consumimos más noticias e información a través de las redes. Y bueno, en mensajería y las apps de mensajería, Facebook sigue siendo la número 1, ¿no?
Digamos que para noticias dijimos que más o menos 60% de gente la utiliza. Y para otros fines, o todos los fines que permite Facebook, más o menos hay 80% de uso de esta plataforma. Le sigue el YouTube, ¿ya? En cuanto a mensajería o en todo caso a redes de información. El YouTube se está convirtiendo ya en una fuente de información bastante significativa. Para noticias solamente hay un 39%, pero para ver videos de YouTube de cosas singulares, exóticas, en fin, YouTube puedes encontrar de todo. Y hay un 69% en el Perú, ¿no? De gente que está utilizando esto para sus fines o sus necesidades propias. Y en mensajería, sin duda, el WhatsApp es la plataforma que se ha destacado más. Y hay gente que utiliza el WhatsApp, digamos, hay 70% de personas que utilizan WhatsApp para mensajería, para poder comunicarse con sus círculos digamos, de allegados, su círculo de grupos de interés. Y para noticias solamente lo utilizan un 30%. TikTok igual, 30%, Instagram solo 22%, y Twitter, que es la menos consultada, me parece, hay un 14% de gente que la utiliza para solamente noticias. Estos son datos de estudios que se han realizado, digamos, en los últimos, el último año, el 2023, y aquí están las fuentes en pantalla, ¿no? Tenemos datos que varios blogs nos están trabajando y nos están mostrando. Y bueno, lo que sí es cierto es que este comportamiento se viene repitiendo desde el 2020, 2021, 2022, más o menos está igual, ya esto de la cantidad de usuarios y el para qué usamos las redes sociales en Perú. Bueno, dicho esto, entonces nos toca ver qué se puede transmitir en estos temas, ¿no? En estas redes. Puede salir con noticias o mensajes adecuados, apropiados, como nos hemos planteado en los slides anteriores, o pueden salir noticias falsas. Esas llamadas fake news o fake news, noticias falsas que se presentan, difunden como auténticas, usan diversos canales, usan sitio web, redes, correo electrónico, en fin. Pero la idea de quienes promueven estas noticias falsas es manipular la opinión pública. Y es una forma de hacer comunicación. Lamentablemente es una forma de hacer comunicación. Bueno, quienes hemos sido formados en la academia, hemos sido formados con principios y valores en una universidad obviamente correcta y adecuada, como es nuestra Universidad San Martín, no vamos a entrar en este tipo de cosas. No, más bien vamos a combatir, vamos a tratar de que esto termine y acabe. Que no haya más gente escribiendo o diciendo cosas en redes o en Internet que sean solo para manipular la opinión pública. Y bueno, efectivamente, estas noticias falsas básicamente tienen algunas características, ¿no? Son falsas, son engañosas, tienen una mala intención porque tienen un propósito específico de influir a alguien o en un determinado público para que elijan o definan algo, tomen una decisión. O están intencionadas para que se dañe la reputación de alguien, de alguna industria, de alguna compañía, de alguna persona. Y también puede ser que se desarrollen este tipo de noticias para promover agendas de interés particular. Eso puede ser muy frecuente. Así que bien están diseñadas para engañar, utilizan títulos llamativos, imágenes impactantes, un lenguaje muy emocional quizás, y bueno, capta la atención del público. Y otra característica de estas falsas noticias es que se difunden muy rápidamente, pues se aprovechan de las redes sociales y otros canales para llegar al público y hacer trending muy rápidamente. Son tendencias o trending muy rápidamente. Entonces, que tenemos varios tipos en realidad de estas noticias falsas. Contenido completamente inventado, es decir, cosas que son totalmente inverosímiles, es decir, no tienen nada de verdad y han sido creadas desde cero con la intención de engañar. Hay otros que trabajan contenidos falsos, pero son contenidos que se basan en hechos reales y se presentan en forma distorsionada. Y eso es sacar de contexto una información.
Y eso es mucho más frecuente, ¿no? Gente que dice, bueno, sucedió tal cosa, pero el objetivo, la consecuencia o los detalles son estos otros. Y ahí, obviamente, la cosa termina siendo totalmente distinta a lo que puede ser el hecho real de por sí. Hay otra gente que hace este tipo de noticias solamente, digamos, como sátira o como parodia, ¿no? De manera humorística o para burlarse de alguien. Y sí, pues hay también contenido engañoso que utiliza título e imágenes para atraer la atención a una noticia que no es lo que parece. Tratan de edulcorar las noticias o cambiar el sentido de las noticias. Bueno, estas son las características y los tipos de estas noticias falsas. Y bueno, pues, generan muchos impactos. Por ejemplo, erosionan la confianza pública, ¿no? La gente puede ir creyendo en algo que es realmente negativo, ¿no? Algo que no funciona, ¿no? Que no es verdad. Algo que genera polarización social, ¿no? Te van planteando propuestas, ideas y terminas poniéndote o con la necesidad de ponerte en un bando o en otro. Toma decisiones erróneas que conducen a tomar decisiones incorrectas con estas malas noticias y también pueden promover violencia y discriminación. Así que estos son los impactos que deberían evitarse, ¿no? O sea, no deberíamos permitir que exista a través de estas noticias falsas o de quienes manejan estas noticias falsas, la opción de que haya violencia, se generen decisiones erróneas, gente que es engañada, en fin, realmente es un problema digamos, a veces indignante. Me tocó, y ahí como un ejemplo, tocó ver, por ejemplo, en los últimos tiempos dos tipos de noticias que son justo de estas características engañosas. En las redes promueven empleo. Y dice, si tú quieres trabajar, bueno, llama aquí a este número o escribe a este correo, a este WhatsApp, y te vamos a conseguir trabajo en tal mina o en tal empresa, en tal industria, y bueno, trabajo seguro, por si acaso. Entonces hay gente que toma, por la necesidad de conseguir un empleo, toma los números, se contactan, se comprometen y obviamente les van a pedir un dinero para que puedan ser promovidos o incorporados en los concursos que no existen, porque están utilizando el nombre de las compañías o están utilizando las marcas para simplemente engañar a las personas y, bueno, finalmente el tema es que no terminan sino engañando a los postulantes, porque les piden dinero y nunca llegan a conseguir trabajo, por lo menos con ese proceso o esos procesos o esos canales. Después también he visto en los últimos 3 meses una campaña sobre una compañía, o bueno, gente que promovía la compra de acciones en una compañía y prometía dividendos pues millonarios, ¿no? 500%, 600% de ganancia. Simplemente tú tienes que depositar tus $20 y vas a ganar pues 50.000 en el lapso de un año. Y eso es porque vas a invertir, vas a tomar acciones de esta compañía y muestran el logo. Y obviamente, si uno tiene interés en rentabilizar el poco dinero que tiene, o tiene $20 y quiere sacarle mayor provecho a esos $20, probablemente pueda caer en ese tipo de engaños y tratar de invertir. Y eso significa depositar tu dinero en algún lugar. Y bueno, ya sabemos que eso básicamente puede ser un camino muy directo al engaño. Así que, bueno, hay múltiples ejemplos de esto. No he querido poner ni marcas ni ejemplos que puedan dañar justamente o replicar justamente el daño que se ha causado ya a ciertas marcas, a ciertas entidades o instituciones, precisamente porque se utilizan iconos, gráficos, nombres de manera grosera. Y esto es lo que los comunicadores tenemos que evitar. ¿Ok? Esto es una muy mala práctica, totalmente deshonesta y antiética que no debería desarrollarse, no debería existir, pero está ocurriendo. Y lamentablemente también afecta el mundo del tema del cambio climático. Y ahí tenemos desafíos en comunicación justamente respecto a este tema, ¿no?
La desinformación que existe sobre el cambio climático, falsa, engañosa, es un problema muy fuerte que vemos en las redes sociales. O sea, hay de todo tipo de posturas, todo tipo de opiniones y muchas de ellas son falsas. Y mucha gente, acá hay un estudio en España, por ejemplo, que dice que el 35% de las personas que reciben información, su celular, en su computadora, no contrastan si lo que están recibiendo es real o no. Por ejemplo, el 50% de los estudiantes de educación secundaria, y eso también es Europa, no es capaz, ¿ya? Chicos de secundaria, no son capaces de distinguir si un titular es falso o es verdadero sobre el tema climático o cualquier tema. Y ellos son los chicos, los jóvenes, los que tienen mayor consumo de redes sociales e información. Entonces, pero ellos no se dan el trabajo, o en todo caso no hacen el trabajo analítico de distinguir si esto es falso o es verdadero. Y la verificación obviamente toma tiempo, toma su trabajo adicional, pero como las redes sociales de lo que se trata es simplemente de pasar y pasar y pasar, ya esa información se va quedando como cierta. Y hay otra parte también que ahí tenemos un desafío muy grande, que hay un acceso desigual, porque no todas las personas tienen acceso al Internet o a las redes y no todos tienen forma de digamos, los conocimientos necesarios para hacerlo, ¿no? Hay un estudio que se ha hecho, y esto sí es global, donde más del 50% de gente mayor de 65 años recién está tomando acción, conocimiento y se está iniciando en el mundo de la digitalización. Entonces, vamos, esa parte es bien, bien crítica. Muy bien, y bueno, finalmente hay una parte de discursos de odio. Esto de las, digamos, estas redes sociales también permite o motiva que haya gente que tiene discursos de odio. Y eso genera extremismos. Eso hay que combatirlo. Aquí les dije que voy a mostrarles un estudio en el cual hay una desinformación climatológica o climática y detectada en las redes sociales. Se han hecho un estudio, hay un colectivo ambientalista que hizo un estudio hace poco tiempo y encontraron que estas son las principales redes que tienen estándares, que tienen formas de controlar las desinformaciones o las malas noticias o las noticias falsas, y hay otras que no. Entonces, rápidamente acá lo que tenemos como resultado es que Twitter solo recibió un punto de los 21 posibles. O sea, de 1 sobre 20 recibió 1, por carecer de políticas claras que aborden la desinformación climática y porque Twitter no cuenta con mecanismos efectivos de transparencia pública o evidencia de que aplica bien sus políticas, ¿no? Por el otro lado, Pinterest alcanzó una mejor valoración con 12 puntos por tener una política de moderación de contenido. TikTok también, Instagram, que también es Meta, va por ahí, y YouTube ocupó una penúltima posición. O sea, tanto Twitter como YouTube pareciera que no tienen tanta forma de poder cubrir que no existan o poder cubrir y evitar que existan estas falsas noticias. Mientras que hay otras que sí están trabajando un poco más. Ese es el resultado de esta investigación. Y bueno, ¿qué dicen las malas lenguas o qué dicen las noticias falsas sobre el cambio climático? Por ejemplo, que el cambio es natural, que el calentamiento no existe, que también como hay calor hay frío, por lo tanto no hay calentamiento, que vayamos un grado más encima, un grado más abajo, no hace la diferencia, no va a pasar nada. Y que, por ejemplo, el CO2 tampoco va a generar problemas. A veces dicen que el CO2 es bueno, científicos que niegan la existencia del cambio climático, hay alguna gente, algunos sectores que lo están haciendo, hay gente que dice, no tenemos datos para saber desde cuándo se calienta el planeta, por lo tanto no es relevante ni necesario que se haga, ¿no? Y bueno, hay otras más, ¿no? Como que las predicciones han fallado, no hay calentamiento en Groenlandia, más bien estos lugares están ganando hielo, hay que actuar contra el cambio climático, pero es demasiado caro y además no es urgente, dicen. Y finalmente dice, bueno, no hay nada que podamos hacer, esto va a ocurrir sí o sí. Y de esa manera se complica más las falsas noticias en contra de lo que debería ser un buen manejo de la información del cambio climático. Veo que están llegando algunas preguntas, lo vamos a contestar justamente en la etapa de preguntas y respuestas, ¿ok? Por ahora lo que quiero es
plantearles cómo es que deberían manejarse responsablemente las redes sociales. Pues hay que corroborar la información, hay que buscar información clara y precisa y de fuentes oficiales. Si uno no está seguro de que la información es real y es seria, pues no la compartimos, ¿no? Solo hay que compartir aquella que es cierta, que es positiva, y bueno, hay que citar siempre las fuentes. Además de evitar tuitear links o vínculos que no se hayan comprobado, cuyos sitios no estén verificados. Eso podría ser también una suerte de virus y eso es de malware que existe también, ¿no? En las redes sociales. Hay que comprobar las imágenes si son auténticas y hay que evitar el reenviar, ¿no? En formato cadena. Hay unas cadenas que vienen y dicen, reenvía esto para que apoyes, en fin. Y la verdad que no siempre eso es una buena práctica, ¿ya? Sobre todo no se recomienda, ¿no?, reenviar los formatos de cadena de información a todos los contactos, ¿no? Puedes estar generando más desinformación sin querer. Hay que cuidar la calidad de nuestros mensajes y mantener informados por fuentes oficiales, más de un medio de comunicación, siempre contrastar. Bueno, estos son, digamos, un decálogo o unas recomendaciones que siempre se hacen, los gobiernos las hacen, las instituciones lo hacen y bueno, nos toca a nosotros también como universidad hacerlo. Y bueno, por otro lado, y finalmente quería manifestarles que la tecnología puede contribuir al logro de los objetivos del desarrollo sostenible. Y puede contribuir la tecnología promoviendo el acceso a la información, pero de calidad. Puede ayudar a facilitar el análisis y la recolección de datos, ¿no? Por ejemplo, el Big Data ayuda muchísimo. La mayoría de los proyectos que se involucran en alguno de los ODS, ¿no?, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, necesitan un tratamiento avanzado, necesitan mucha data, ¿no?, para asegurar el cumplimiento. Y en ese sentido, digamos, la tecnología digital está ayudando bastante a sistematizar la información. Pero también se puede favorecer nuevos modelos de negocio, podemos incrementar la financiación en plataformas digitales, desarrollar nuevos modelos de realidad, nuevos productos, nuevos servicios adaptados, ¿no? Ahora con la tecnología, el 3D, por ejemplo, la robótica y la inteligencia artificial. Todos estos elementos traen información, traen comunicación y pueden ayudar a contribuir a encaminarnos a un buen desarrollo, que es el desarrollo sostenible. Y de esa manera también combatir los efectos del cambio climático. Entonces vamos a cerrar ahora con algunas conclusiones que fundamentalmente son el resumen de lo que hemos estado hablando en estos minutos, ¿no? Hay que hablar fuerte y claro sobre la Tierra y el calentamiento global. Y sí, pues la Tierra se va a continuar calentando y los efectos van a ser severos y van a ser generalizados e irreversibles. O sea, nos va a tocar a todos y no hay marcha atrás. Entonces, esto de los efectos futuros del cambio climático y global incluyen, ya sabemos, los incendios, los periodos más prolongados de sequía, la duración más intensa de las tormentas tropicales, los fríos extremos, los calores extremos. Todo eso va a ser, y es parte del día a día de quienes vivimos en este mundo hoy. Y bueno, eso hay que divulgarlo y hay que decirlo. Si no hacemos algo, si no nos ponemos en acción, vamos a tener muy serios problemas. Y no solo nosotros, sino quienes vienen luego, la siguiente generación o los que estamos más jóvenes ahora. Para ello, las redes sociales son una herramienta poderosa, ¿no? Se puede usar para bien o también para mal en esta lucha del cambio climático. Esperemos que se haga para bien, ¿no? Y ser conscientes de los riesgos y beneficios de las redes y hay que usarlas de manera sumamente responsable. Para ello, hay un rol importante, determinante de la creatividad y de la innovación para producir cambios de manera de ver las cosas, producir cambios en la conciencia de la gente, en la opinión pública. Y las ciencias sociales ayudan mucho en esa transición. O sea, la interacción social es bien fuerte y ahí la comunicación social, sobre todo, tiene un papel fundamental. Y bueno, finalmente, el aporte de la investigación, la formación del pensamiento crítico, el conocimiento, todos estos aspectos que se trabajan aquí en la universidad son esenciales para lograr conciencia ambiental y los objetivos de desarrollo sostenible, siempre de la mano con la tecnología. Entonces, estos 4 elementos, 4 conceptos creo que sintetizan lo que hemos estado hablando en los minutos anteriores. Y bueno, ciertamente hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar. Pero primero hay que conocer. Y esta es la invitación, que conozcamos este mundo y cómo la comunicación puede influir y puede manejarse mucho mejor en el mundo del cambio climático.
Aquí les voy a compartir algunos elementos de lo que es las referencias bibliográficas que hemos trabajado para esta ponencia, para esta masterclass, que bueno, son de acceso libre para todos los interesados. Así que bueno, siendo las 8:16, estamos cerrando esta fase de exposición y bueno, pasaríamos, me parece, a la parte de las preguntas y las consultas de parte de ustedes. Les agradezco muchísimo su tiempo, su disposición. Sí, profesor, tiene unas preguntas en el chat. ¿Podría ver Andrea Sánchez y Leonor Cuba? ¿Las ve? ¿Quiere que se las lea? Si pudiéramos leerlas, por favor, porque acabo de perder mi chat. No sé dónde está mi chat, se perdió. Sí, si Muy pudieran bien. ayudarme. ¿Qué papel juegan, Andrea Sánchez dice, qué papel juegan los medios de comunicación en la difusión de información precisa y relevante sobre temas ambientales en la agenda global? Pregunta Los Andrea medios, sí, Sánchez. sí, los medios en general juegan un papel fundamental porque tienen la oportunidad de generar información cierta, controlada, digamos, una información profesional. A diferencia de los medios que no son masivos o que no son controlados por grupos de comunicadores o gente que está especializada y tiene licencia para comunicar, que podría estar echando digamos, a la red cualquier información. Entonces, el rol que le toca a los medios masivos es liderar estas corrientes de información correcta. Yo celebro que en el Perú, por ejemplo, ya he visto que hay por lo menos una cadena de radio eh, que es de radio y televisión, que está entrando con mucha fuerza en este tema del el cambio climático y el desarrollo sostenible. Y en televisión creo que hay una sola cadena de televisión que lo está haciendo, pero de manera intermitente. A nivel de redes hay mucha gente, muchos colectivos sociales y ambientales que lo están haciendo de manera bastante intensa y yo los invito a que puedan consultarlos. ¿Cuál sería la siguiente? Ok, Leonor Cuba dice, el problema es que muchas veces es más importante hacer negocio y quedar bien con ciertas empresas que tomar conciencia e informar sobre el cambio climático, que ahora es crisis climática. Por ejemplo, el tema de la tala indiscriminada, la minería ilegal, eso mueve mucho dinero. No tomamos conciencia que los árboles y los bosques son importantes para regular la temperatura del planeta. Es su reflexión de Leonor Cuba. Sí, excelente, Leonor. Estamos de acuerdo plenamente, porque Eh, hay, obviamente, estamos en un mundo de economía, estamos en una sociedad que tiene un sistema económico con el que se mueve, pero tenemos encima, tenemos arriba un planeta, tenemos un entorno natural. Y eso lo vemos siempre en nuestro curso. Hay tres dimensiones. La más grande es la del entorno natural. De abajo estamos la sociedad y abajo está nuestro sistema económico. Nosotros usamos sistema económico para funcionar como sociedad, pero estamos utilizando y consumiendo el capital natural que está en la naturaleza, precisamente. Y ahí es donde se chocan los intereses. Estamos muy claros en que hay gente que realmente lo puede sesgar sus comunicaciones o puede sesgar sus mensajes en base a los intereses que se mueven. Pero no está, digamos, no veríamos bien, no veríamos correcto, no veríamos adecuado que nadie mueva sus intereses, mueva su comunicación para facilitar o promover, por ejemplo, la minería ilegal. No creo que nadie con un nivel profesional deba y pueda hacerlo. Así como tampoco promover el tema de la tala ilegal o la tala indiscriminada. En los tiempos en los que yo he estado trabajando en Selva, he visto que, y he escuchado que sobre todo las radios, porque en Selva hay más radioemisoras, no hay alguna que respalde la minería, o perdón, la tala ilegal. Más bien hay mucha gente que cuestiona, censura y denuncia ese tipo de situaciones o de prácticas que son totalmente lesivas y nocivas para el medio ambiente. Y bueno, ya sabemos que lamentablemente en ese tema de quienes denuncian, hay algunas personas que terminan perdiendo la vida a manos de ciertos grupos económicos que son precisamente los que promueven el desarrollo de las actividades ilegales. Y eso es una realidad muy lamentable que la verdad está aún vigente y está muy presente en el mundo de la actividad forestal.
Ok, acá tenemos una última ya intervención del señor Eric David Cortés Bustamante. Buenas noches. El uso indiscriminado de la energía eléctrica no está mapeado como problema que suma al cambio climático y pese al trabajo de algunas distribuidoras de energía, no hay apoyo de los medios en esa tarea. ¿Cómo hacer que esa tarea comulgue con los intereses de los medios? Es una tarea muy difícil. En realidad, el tema de la distribución de la energía es un negocio. Es un negocio y en la medida que existan empresas que están en ese rubro del negocio, lo único que van a hacer es entrar en una lógica de ahorro, eficiencia energética, ¿no? Que son líneas de trabajo que suelen tener las compañías, pero vistas desde el punto de vista de los costos, no desde el punto de vista del corte ambiental. De hecho, algunas pueden tener las mejores intenciones y pueden lograr algunas ventajas interesantes, pero lo máximo que se puede hacer ahí es que hayan eficiencias energéticas y hayan también algún tipo de reducciones en el uso de energía. Hay otro grupo que está pasando a las energías renovables, otro grupo empresarial, pero también eso termina siendo un negocio. Energías renovables, eólica, solar, etcétera. Como oportunidad, hasta el hidrógeno verde es una buena oportunidad de trabajo con la energía para evitar usar combustibles fósiles o para evitar el uso de energías que son nocivas para el medio ambiente. Pero vamos, ahí los comunicadores o los medios de comunicación lo que pueden hacer es precisamente lo que dijimos hace un rato, que es llamar a conciencia, de crear conciencia pública en la opinión de la gente para que puedan también tener una posición clara frente a estas empresas. Bueno, hay Mm, mucho que hablar sobre esto así es, y nos tomaría buen tiempo en así es. trabajar. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, profesor Magíster Alfredo Zúñiga. Muchas gracias. Las preguntas de los participantes, el tema ha sido muy interesante, se nota con las preguntas que han dejado. Y bueno, estamos ya dando cierre entonces a esta masterclass. Nuevamente agradecemos a todos los asistentes por participar del masterclass de Ciencias de la Comunicación, el rol de la comunicación y las redes sociales en la en la agenda global sobre cambio climático y desarrollo sostenible, organizado por la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Muchas gracias, profesor Alfredo Zúñiga. Y bueno, los invitamos a seguir las redes sociales de la facultad, de la FCCTP, para que estén al tanto de los programas de maestría y doctorados que ofrecemos. Si desean alguna información adicional sobre las maestrías y doctorados en Ciencias de la Comunicación, una asesora se encuentra disponible también para poder atender sus consultas. Muchas gracias por la participación y hasta en otro momento. Buenas noches con todos y con todas. Gracias, profesor Zúñiga. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Muy Gracias. amable por todo.